Bueno, yo voy a ir haciendo una introducción que tenga que ver con lo que hoy nos acompaña. Un poco esto de acercar las herramientas para que nosotros podamos tener hábitos saludables. Vuelvo a repetir lo mismo, nosotros con el doctor nos juntamos en estos días, hicimos un leve intercambio como para poder visualizar cuál era el tema que íbamos a tratar. Y surge fibromialgia, una patología que tienen diagnosticada muchas de nuestras pacientes que en realidad no nos consultan por eso. Nosotros nos dedicamos a la parte de medicina estética y anti-aging, pero de repente cuando uno realiza digamos, estas entrevistas se encuentra con este diagnóstico. Un diagnóstico que hace que las pacientes tengan un malestar diario que realmente quien no lo padece no puede dimensionarlo. Muchas de ellas nos manifiestan esto de que incluso hasta los familiares que las acompañan no creen que ellas se sientan tan mal como se sienten. Por eso es algo que a mí me gustaría tratarlo, lo hablamos con el doctor y queremos encararlo desde un tratamiento integrativo, que es el que nosotros proponemos a nuestras pacientes cuando en realidad el motivo de consulta es otro, pero nos damos cuenta que nadie puede estar bien y bello si tiene estos síntomas que lo acompañan. Bueno, cuestión es que cuando uno habla de fibromialgias, habla de una patología crónica que muchos me preguntaban cuando nosotros comenzamos a hacer esta difusión de esta charla, muchos me preguntaban qué era, porque realmente hace poco que se está escuchando y es de muy difícil o era de muy difícil diagnóstico porque los pacientes iban migrando en muchas especialidades o muchos profesionales de la salud para llegar a un diagnóstico. Una de las cosas más interesantes o más frecuentes en estos pacientes son los dolores de tipo musculares. Estos dolores acompañan al paciente y van migrando. Con lo único que se solucionan cuando llegan a las consultas, por ahí no tienen otras alternativas terapéuticas, son con analgésicos o con alguna medicación antidepresiva, porque está realmente muy ligado con lo que tiene que ver con lo emocional. Si nosotros vamos a las bases de todas estas charlas que nosotros estamos haciendo y toda esta difusión de terapias complementarias, terapias naturales y todo lo que tenga que ver con tener un cuerpo saludable con las herramientas que nosotros podamos darle, llegamos a la misma conclusión. Gran parte de la evolución de las enfermedades que adquirimos tienen que ver con nuestros hábitos. Yo siempre les hablo de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es todo lo que predispone. Nosotros tenemos una parte genética y la epigenética. La parte genética forma parte del 30%, quiere decir las probabilidades que yo tengo de tener una enfermedad. Y ese 70% restante, que es la epigenética, es la que yo genero con mis hábitos. Si mis hábitos son saludables, yo voy a poder hasta modificar esa genética, porque se ha demostrado que en pacientes gemelos han llegado a tener manifestación de enfermedades por igual, y uno por tener una epigenética diferente o no la presentaba, o cuando se presentaba y modificaba los hábitos podía aparte a veces revertirlo. Entonces, acá es donde está la importancia, acá es donde nosotros vamos a hacer siempre hincapié en esto de generar hábitos, que hoy particularmente tratamos una patología que padecen muchas de nuestras pacientes, o que es la característica de alguna. No quiere decir que cualquiera de nosotros no esté predispuesto a tenerla, y tampoco quiere decir que solo sea esta generación de hábitos saludables que hoy vamos a sugerir, no quiere decir que solamente funcionen para fibromialgia. Este es un punto importante. Cuando uno habla de medicina ortomolecular, medicina biológica, medicinas naturales, fitoterapia, medicinas complementarias como acupuntura, está buscando un equilibrio en el organismo. Si yo busco un equilibrio en el organismo, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, la medicina tradicional china, que gran parte de la medicina tradicional china es la acupuntura, dice que nosotros somos centros de energía. Esto se lo pudieron demostrar a la Organización Mundial de la Salud, por eso la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una terapia complementaria con mucha repercusión en los tratamientos de dolor. Entonces, si yo soy un centro energético que tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Nuestra energía circula como por tuberías.
se entiende que si yo estoy en un desequilibrio, pierdo la armonía y aparece el síntoma o la enfermedad. Entonces, cuando yo me voy a hacer acupuntura, lo que estoy haciendo es, el médico que hace el diagnóstico lo que dice en este punto puntualmente es donde la energía está como remolino, como fuera, pero no permite la circulación armónica, en equilibrio. Entonces ahí es donde se estimula el punto, o con una pequeña aguja, o con calor, o con digitopuntura, que es con la manipulación con el dedo, o sino con la electropuntura. ¿Por qué les hablo de acupuntura? Porque es una de las terapias que se recomiendan para el tratamiento del dolor y para la fibromialgia, en este caso puntualmente, que es el que estamos hablando. Cuando uno habla de acupuntura, habla de medicina tradicional, en este caso china. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que voy a hacer es buscar el equilibrio del organismo. Ahora, si yo me voy a medicina ortomolecular, la medicina ortomolecular también busca el equilibrio del organismo. ¿Cómo lo hace? Mediante suplementación nutricional. Yo entiendo que a mi organismo le tengo que dar la nafta suficiente para que funcione de manera equilibrada. Yo puedo tener demandas nutricionales diferentes de acuerdo a que estoy embarazada, a que mi hijo se fue a estudiar, a que tuve una mudanza, a que estoy con un estrés laboral, a que estoy cursando una enfermedad, a que estoy haciendo deporte de alto rendimiento. Todo ese tipo de situaciones, menopausia, posmenopausia, algún tumor, lo que fuere, hace que mi organismo esté en una situación especial y que yo tenga que aportarle desde afuera la nafta que necesita para funcionar bien y estar en equilibrio. Entonces acá es donde aparecen los aportes nutricionales y es donde nosotros empezamos a darles estas herramientas tan importantes donde un yuyo o una medicación o una vitamina pasa a ser muchas veces el tratamiento para una enfermedad. Cuando uno habla de medicina ortomolecular, trata de no incorporar farmacología, fármacos, drogas. ¿Por qué? Porque entiende que muchas veces convivimos con eso. Hay pacientes que ingresan y vienen con medicación. Nosotros convivimos con eso, somos médicos, no es que vamos a sacar esa medicación. Pero siempre intentamos que el organismo funcione mejor mediante el aporte nutricional y de esa manera poder utilizar la menor cantidad de drogas posibles. ¿Sí? Pero si se necesita y si se requiere y está científicamente comprobado que ese fármaco es necesario, también se convive con eso. Entonces, acá ya les voy dando dos patas fundamentales. Una es la medicina tradicional china, otra es la medicina ortomolecular. La medicina tradicional, que utiliza los analgésicos y la pregabalina, entre otros fármacos, tratamientos antidepresivos para el paciente con fibromialgia, que muchos de nuestros pacientes lo tienen y a medida que va pasando el tiempo y recuperan muchas funciones van bajando o bajan la medicación o requieren de menos analgésicos, que para nosotros es como un éxito realmente si pierden los síntomas sin utilizar analgésicos, es realmente un éxito terapéutico porque siempre consideremos que tomar una medicación no es gratis. Nunca es gratis porque es algo externo. Pero bueno, a veces en el equilibrio de lo bueno, lo que necesito y lo que me genera, en el equilibrio siempre gana lo que genera en positivo. Pero ese es un dato importante. Después viene la medicina biológica, que la medicina biológica utiliza, por ejemplo, péptidos, peptonas, utiliza algún otro tipo de sustancia como las peptonas, que son las que más utilizamos nosotros, u otro tipo de tratamientos como por ejemplo ozonoterapia, ¿sí? La ozonoterapia es una terapia de la cual yo quería que el doctor hable un poco más, porque es una de las terapias que está incorporando en Jujuy y que yo hace rato la utilizo, pero que tiene que ver con esto de también poder dar ese equilibrio al organismo, entendiendo cuáles son las cosas que están funcionando mal, ¿sí? O que están funcionando no como deberían hacerlo. La ozonoterapia es otro tipo de terapia que lo que busca es aportar al organismo el ozono, que en realidad es peróxido de oxígeno, no importa, pero es una terapia que busca desencadenar metabolismos que generan una desinflamación y sobre todo el tratamiento del dolor. Es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del dolor. Los pacientes andan muy bien, con muy buenos resultados y ustedes capaz que lo escucharon nombrar en las hernias de disco, que incluso hay médicos que hacen intervenciones aplicando ozono local
en busca de tratar esos dolores tan importantes y que a veces tienen resultados de tipo reparadores. Muy excelente la terapia de ozonoterapia. Bueno, por otro lado, tenemos esto de la alimentación y esto de generar hábitos saludables. Cuando uno habla de alimentación, habla de lo que nosotros necesitamos adquirir como micronutrientes, ¿sí? Yo necesito, vuelvo al mismo concepto, necesito darle a mi organismo lo que necesita para funcionar bien. Entonces, cuando uno dice, bueno, muchas veces se sientan las pacientes en la consulta y nos dicen, yo como saludable, yo como bien, y cuando uno empieza a indagar, empezamos a descubrir o encontrar cosas en conjunto que no tienen que ver tanto con alimentarse bien, y son cosas que nos quedaron, o digamos, conceptos de saludable que no lo son. Por eso siempre el acompañamiento es importante e ir tratando estas terapias y este acompañamiento. Muy bien. Vamos a darle entrada al doctor en este momento y vamos a ver si se puede realizar la conexión. Muy bien, ahí estamos, doctor. Nos ven pixelados, pero nos escuchan bien. Y eso es lo importante. Si no nos ven, mejor incluso. No sé qué opina usted. Así que yo creo que acá seguimos. Ah, Perfecto, ahí perfecto. estamos. Ahí estamos, ahí Ahí está estamos. entonces. Bueno, Doc, Ahí lo yo solucioné. le voy a... Genial. Ahora sí. Bueno, yo lo que le voy a decir es lo que... Sí, terrible, pero bueno. Por lo Sí, menos sabemos que estamos vivos y estamos bien, podemos resolver. Bueno, lo que yo les sí, decía, por supuesto. Un gusto de verte. Hace mucho no te veía. un montón, hablamos mucho, pero nos vemos poco. Sí, Bueno, Doc, mire, un poco para ir adelantando, yo lo que les expliqué más o menos era por qué habíamos elegido fibromialgias y cuáles eran las terapias que más o menos conocíamos que se aplicaban en este tipo de patologías y cuáles eran los resultados hasta ahí nomás. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, bien. ¿qué sentís vos cuando, o qué Sí. dificultad te manifiestan las pacientes cuando hablan de fibromialgias? ¿Qué rescatás vos en la consulta? Una paciente sin tratamiento. Sí, bueno, es principalmente el dolor, ¿no? Específicamente tengo dos pacientes, mujeres, porque es muy frecuente, o es mucho más frecuente esta enfermedad en mujeres. Realmente incapacita, o por lo menos estos dos casos que yo tuve, las incapacita a las pacientes. Es un dolor que las incapacita. De hecho, una terminó internada con bueno, medicación intravenosa. La verdad la pasó muy feo. Lo fundamental, digamos, en el tratamiento que yo con esta paciente específico abordé, no sé si hablaste de las peptonas, porque ella, o sea, fue como un hallazgo para mí el uso de las peptonas, que es la parte biológica de la medicina ortomolecular que utilizamos. Específicamente yo en ella usaba, vino a la consulta, perdón, por un tema estético y terminó utilizando las peptonas, pero no era por la fibromialgia. En el tema de las peptonas específicamente nosotros, o yo utilicé nutrir músculo, piel y otros tejidos, pero específicamente músculo, que es el problema, digamos, o uno de los problemas centrales de la fibromialgia. Y O tuve un sea que se dio, resultado digamos, inesperado porque, se dio un poco lo que yo decía al claro, comienzo, o sea, ¿no? el impacto que queríamos buscar sí, Yo les explicaba a los pacientes o a los oyentes que habitualmente nosotros rescatábamos a estas pacientes de la consulta estética, porque obviamente no nos buscaban a nosotros como un claro, tratamiento complementario al que venían haciendo, sino que surge en el interrogatorio que nosotros realizamos y este concepto de la belleza desde adentro, y que no solo pasa por poner algún relleno o alguna toxina, sino que va más allá de eso, salta en el interrogatorio exacto, este gran malestar, porque realmente es algo que, como usted decía, invalida, exacto, incapacita y las pone muy mal emocionalmente. Y bueno, comencé contando esto, ¿no? Las exactamente. tipos de terapias complementarias que había y hablé de la terapia biológica,
No ahondé en el tema de las peptonas, pero me gustaría que nos cuente cómo la utilizó, cómo la utiliza, qué sintió la paciente. Claro, claro, eso no hice una introducción, pero la paciente vino, te digo, el antecedente de ella es que tiene fibromialgia y terminó internada. No vino por ese motivo a mi consulta, vino por un tema estético. Y en el interrogatorio, como dice usted, doctora, surgió esta enfermedad de la fibromialgia. Pero vino prácticamente asintomática, no estaba con esos dolores muy intensos, pero convivía con el dolor, estaba conviviendo con el dolor. Hice el abordaje por el aspecto o por el lado estético que ella necesitaba y le ofrecí esta terapia biológica con peptonas, que era nutrir, nosotros nutrimos el tejido que es músculo, piel, colágeno y tejido linfático. Y tuvo un impacto en la fibromialgia increíble que ella, digamos, en los primeros 2 meses, no se dio cuenta, o sí, no se dio cuenta de que había cedido esos episodios de dolor, ¿no es cierto? Eh, claro, ella convivió un mes sin visitarme en el consultorio y se olvidó de la percepción del dolor, se le había ido el dolor. Entonces yo cuando regresó al consultorio le pregunté y le digo cómo estaba de sus dolores, de la fibromialgia, y ahí se dio cuenta de que no tenía más dolor. Entonces nos impactó a los dos ese tratamiento, fue maravilloso. Claro, el efecto de nutrir el músculo, de fortalecerlo, de fortalecer todo nuestro cuerpo, ha tenido un efecto tremendo en esa persona, ¿no? En ese paciente. Perfecto, yo creo que también acá es donde hace tanto hincapié esto creo que dijiste dos puntos muy importantes, que uno es que aprenden a convivir con el dolor y es como que los pacientes se quedan con eso de que no hay otra opción, o sea, como que ya saben que están ahí. Sin embargo, se encuentran con esta opción tan saludable que en realidad las favorece estéticamente y encima les trata el dolor. Es algo alucinante, yo también digamos, lo Sí, sí, evidencio de sí. esa manera. Bueno, yo aclaro, sí, claro, aclaro que o sea, el abordaje que hago o que hacemos nosotros, porque trabajamos muy parecido con todas las herramientas que utilizamos, no es solamente el tema de las peptonas. Yo hago, por lo menos en todos mis pacientes, hacemos una introducción, una fase de desintoxicación, de abandonar ciertos alimentos tóxicos para nuestro cuerpo. Ahí es donde me quedé Y yo, bueno, Doc. Me fueron quedé en el alimentación. impacto, claro, impacto la alimentación, etcétera. Contanos, a Acá, ver, en la fibromialgia cómo abordás al el tema de la paciente. fibromialgia es una enfermedad. Claro, bueno, el tema específico en la fibromialgia, que me parece importante no, explicar, digamos, primero que es crónica, o sea que tiene que pasar 3 meses. El paciente pasa 3 meses o más con dolor, un dolor muscular que incapacita, es tremendo. Y la clave está en la placa motora, en la unión del músculo con los nervios. Entonces por ahí también tiene esa explicación de la peptona. Por el otro lado, por el lado de la alimentación, que es donde nosotros hacemos un hincapié, o sea, nuestra introducción, digamos, a nuestro consultorio es con un cambio de hábito importante en la alimentación. Y esta patología está muy relacionada con la serotonina y el triptofano, que son dos neurotransmisores que trabajan justamente ahí en la placa motora, en la unión del músculo con los nervios. Entonces nosotros al desintoxicar ese intestino, al optimizar la flora intestinal, es donde en realidad en el intestino empieza el cerebro para mí, en este tema, Sí, ¿no? De la ¿no? fibromialgia. Se segrega el 90% de la serotonina. Si nosotros tenemos un intestino inflamado, que no tiene buena absorción de nutrientes o que nos alimentamos mal, eh, obviamente no es necesario tener fibromialgia para sufrir inflamaciones, dolores o disconfort con nuestro organismo en general, ¿no es cierto? Pero específicamente acá con la fibromialgia es un tema clave. Si nuestro intestino está inflamado o no está absorbiendo bien, la serotonina no va a ser óptima. La clave acá también que es, las pacientes son, yo digo, quejosas para
para sintetizarlos, pero vienen con un humor alterado y esto se debe a eso, ¿no? A la no síntesis adecuada de esa serotonina intestinal. Exacto. Los pasos Otra que de damos las nosotros, cosas, sí, otra de las cosas que visualizo y que ellas me manifiestan mucho en la consulta es esto de que la persona que las rodea ni siquiera dimensiona lo mal que se sienten. Es como que es como el celíaco, ¿no? Que en otras oportunidades no tienen nada que ver una cosa con la otra clínicamente, pero sí esta manifestación de qué exagerada, ¿no? O sea, que no debe ser para tanto. Lo exacto, relacionan más como una depresión o que está media bajón a que realmente le duele todo, todo, porque recién leía que una decía que te duele hasta el dedo del pie. Un poco tiene que ver con eso. Y lo mismo pasa con el paciente claro, no, no, el celíaco, dolor ¿no? existe, Que dice que no puede tolerar ese alimento claro, y claro, el todos dolor creen que existe, lo que exagera. pasa es que sí, sí, sí. Lo que pasa es que justamente al estar alterada esa absorción o esa síntesis de serotonina no está óptima, te baja el humor, te deprimís y exageras todo, pero por la falta de la serotonina no es una reacción normal de una persona, digamos. Cuando está alterada esa síntesis de serotonina, tu humor está alterado. Entonces exageras, obviamente, más allá de que sí existe el dolor y es fuerte, incapacita, Es un círculo produce vicioso, ¿no? rigidez. Claro, es un círculo vicioso del cual la gente, la percepción de afuera es que exagerada, pero vivir adentro de esa enfermedad, yo la he vivido de cerca y es embromada. Ujú. Doctor, Se y sufre cuando mucho. habla, y hagamos mucho hincapié en esto de la alimentación, ¿no? Cuando usted habla de la primera etapa de desintoxicación, que yo inicialmente decía, bueno, en este caso estamos hablando de la fibromialgia, pero los hábitos saludables y la epigenética nos condiciona a todos a tener o no determinadas patologías. O sea que esto que usted va a decir tiene que ver con todos nosotros, sea diabético, no diabético, sea hipertenso, es la base y el pilar de Exactamente, toda patología, digamos. exactamente. Acá leo los comentarios, perdón, Sí, deprime, provoca ira, maltrato. Claro, eso está íntimamente relacionado con la serotonina. O sea, si no hay serotonina, hay niveles bajos de serotonina, el paciente le va a doler, va a estar deprimido, va a reaccionar mal, aparte que le duele, ¿no es cierto? Le duele el cuerpo, no se puede mover. y Eso es encima, si tremendo. Eso es yo lo tremendo consumo el triptófano y no tengo un estado digestivo óptimo, tampoco va a llegar ese triptófano a donde tampoco tiene va a que servir de llegar. nada. Entonces, sí o sí, el Exactamente. único camino para estar saludable, tengamos o no tengamos fibromialgia, es tener un tubo digestivo acorde. ¿Cómo lo logramos, doctora? Acá está el kit de la cuestión. Sí, bueno, yo lo que nosotros trabajamos en el consultorio es una primera fase de desintoxicación y que es lo más difícil porque a todos nos cuesta, me sigue costando, de hecho a mí El otro día lo en hablábamos, la ¿no? rutina abandonar, qué sé yo, sí, te tentás con, que es lo más difícil y que se comenta constantemente en el consultorio son las harinas. Esa es una de las claves, la harina y el azúcar. Y aparte están presentes en todos los alimentos. El azúcar y la harina están constantemente en todos los alimentos. Por eso nosotros, bueno, las pautas, la habitación, digamos, hacer el hábito saludable inicia con eso, abandonar las harinas blancas, el azúcar, la leche y la sal. Hay reemplazos de esos tipos de alimentos, pero esos cuatro alimentos son principalmente las harinas y los azúcares. El azúcar blanca son productos que van a producir, es hidrato de carbono que va a producir, va a saturar la célula rápidamente con la glucosa, con el hidrato de carbono, la llena la célula y va derecho a reservarse como tejido adiposo. Ese tejido adiposo es un tejido inflamatorio que va a terminar sí o sí en algún tipo de patología y si lo extendemos en una línea de tiempo va a terminar en cáncer. Perfecto, Sin entonces, hablar, estoy hablando solamente de harina y de azúcar. solamente en eso. Conservantes, a ver, ir al supermercado y leer cualquier producto que agarremos de la góndola es algo espantoso lo que pasa con ese tipo de productos y los ingerimos, ¿no es cierto? De hecho, le damos de comer eso a nuestros hijos.
Entonces, crear un poco esa conciencia de lo que somos, lo que comemos un poco. O sea, hay que hacer Comenzar un a ser poco el clic, conscientes, digamos, de por lo menos la comer conciencia. consciente de que claro, no, o sea, nos enfermamos con la comida, eso es tremendo. Eso es lo Ahora, que doctor, trato yo de ¿cómo siempre hace mandar ese usted? mensaje. ¿Cómo hace usted? Porque, a ver, yo sé que dejando las harinas y dejando el azúcar, voy a ser una mujer saludable, por lo menos. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para sacar la harina? Porque yo creo que existen y es un poco, le transmito esta Es pregunta porque es la que me dificilísimo. dicen todas y la que vivo yo a diario. Yo siempre recomiendo y quiero que usted nos diga ahora Sí, las yo también. recomendaciones de cómo salir de esto, porque no sirve agarrar todo lo blanco y tirarlo por la ventana, porque eso nos dura 2 días y medio. No, no sirve, no sirve. Claro, yo en realidad yo empecé por en mis primeras pacientes, yo era como muy estricto, las retaba, trataba de ordenarlas de esa forma y o sea, no tuve muy buenos resultados salvo con una, que siempre hizo las cosas muy bien, una fuerza increíble de voluntad. El resto siempre eh, le costaba un montón, a mí de hecho también me cuesta y creo que a todas las personas nos va a costar. Entonces es un poco charlando con los pacientes, con vos, con todos, con todas las personas que están en este tránsito de cambio alimentario, eh, es ir de a poco. No podemos cambiar de un día para el otro. De hecho, es lo que practicamos a diario con mis pacientes y en mi casa también. Antes era, te doy, toma esta herramienta, harina integral, harina de arroz y no más harina blanca. Ahora un poco que he optado por decirles que acá en Jujuy se llaman pancitos negros, que son mezcla, tienen sí un poco más de cantidad porque hablo hasta con los panaderos. Eh, la Andá concentración de haciéndolo al harina teteo. blanca, o sea, tiene harina blanca, sí, sí, pero tiene mucha más, más cantidad de harina integral. Entonces, el primer paso sería ese. Sí, el pan blanco en realidad no comerlo, te tienta verlo, es lo que charlo siempre, te tienta, lo ves y lo querés porque en nuestro cerebro funciona como droga, realmente las azúcares y la harina Se funcionan habla, ¿no? de Se esa habla de una manera, adicción. no podés lucharlo. Sí, 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 es tal cual así. De hecho, yo ejercía la pediatría hace unos años y el tema del azúcar, el comportamiento de los chicos cuando consumen azúcar es tremendo cómo los activa, cómo los pone hiperactivos, con un comportamiento distinto a lo normal. Así que nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Esa es una experiencia que cuento porque me parece importante que los chicos, a ver, es difícil no darle un dulce a un chico, ¿no? Es duro, digamos, es difícil. Pero si uno se pone a pensar, hay muchas alternativas también, las frutas son buenísimas. Claro, porque Yo uno cuando habla de, tengo a mi ver, mujer, por suerte, que me... cuando habla de alimentación saludable, yo siempre les digo que esto es por etapas. Para generar un hábito saludable, uno necesita mantenerlo en el tiempo. Y ese mantenerlo en el tiempo, que yo ya lo haga de manera rutinaria, Sí, lleva un entrenamiento. En ese entrenamiento yo a mis pacientes les digo, empecemos por calidades, después nos vamos a cantidad. Entonces, cuando uno elige calidades, yo digo, bueno, de repente, comer un pan blanco, de última, no es lo mismo el de panadería, que tiene 5 ingredientes nada más, al que yo compro en un supermercado que tiene 70 y no sé ni claro, lo que tiene. Entonces ya empiezo a cambiar la calidad. Después hablo de sí. el común del día a día. No es lo mismo comer un pan blanco cuando me dan ganas, cuando tengo necesidad, cuando estoy en el destete, a comer todos los días durante las 4 comidas el pan blanco. Y lo mismo pasa con el pan negro y todo lo demás. O sea, acá el problema es la harina blanca refinada y el azúcar blanco refinado. Entonces, cuando nosotros Que cada vez es queremos, más refinada. exacto, Exactamente. esos procesos que le generan al alimento es lo que hace que sea tóxico cuando llega a nuestra mesa. Si yo logro sacar a la industria del alimento de mi producto que llega, es ahí donde ya estoy haciendo un cambio saludable. Por ejemplo, como recién nos preguntaban, el tema del azúcar mascabo. Exactamente. Si yo ya cambié el azúcar blanca por el azúcar mascabo, es un hábito saludable.
Después iremos en busca de ver cómo reemplazamos ese Es un cambio azúcar. importante, exactamente. Exacto, hay que motivar, hay que darles herramientas y como vos dijiste recién, nosotros también aprendemos de los pacientes. Todo el tiempo, por eso todo el tiempo. Entonces opté, como te decía, por decirle eso. Bueno, a ver, ahora no estamos trabajando, o por la gran mayoría no está trabajando, no tiene tanta actividad, por lo menos acá en Jujuy. Entonces, a ver, estar con los chicos, con la familia, a veces no se puede, o sea, hacer tu propio pan, etcétera. Entonces, qué sé yo, optar por eso, ¿no? Por el pancito negro, avanzar, dar ese paso de no comprar ese pan blanco con harina refinada. A mí me gusta mucho dar un ejemplo para hacer un impacto en la conciencia. Fui a una panadería y siempre pregunto con qué harina hacen. Me ofrecen un pan como premium, no sé, un pan distinto al que ofrecen. Y me llamó la atención y pregunté y le puse harina 7-0 porque tenía tantas, o sea, era la harina con agua y salía un pan hermoso, tostado, divino, crocante. Y me puse a leer las cosas que tenía esa harina y eran tremendas, o sea, muy industrializado y esas cosas es increíble. Es difícil cocinar en casa, pero cuando uno da el paso, te aseguro que comes más rico, te sentís mejor, transmitís otra energía, tu cuerpo se siente distinto, tu cuerpo habla. Así que me parece Y muy con importante respecto a dar la ese masa primer madre, paso, vos ahí que es tenés una panadería. retirarlas a las harinas. Vos tenés una panadería en Jujuy que queda allá cerca de tu casa que vende pan de masa madre frente Sí, sí, sí. al... No, acá en Jujuy hay varias panaderías, por suerte. Esta harina, Hay ahí dos nos preguntan panaderías, con pero respecto, sí, claro, nos preguntan con respecto al pan de masa madre. ¿Por qué uno elige el pan de masa madre? No es porque no sea harina. En este destete que estamos hablando con el doctor del cambio de esas harinas industrializadas, ofrecemos, puede ser una opción salir de las harinas tan blancas con el pan de masa madre. ¿Qué tiene el pan de masa madre? Como es un pan previamente fermentado, se eliminan grandes sustancias indeseadas de la harina al llegar a la mesa. Y por otro lado, tiene un índice glucémico más bajo. Sería más saludable comer un pan de masa madre, pero no deja de ser harina. exacto. Exacto. Pero bueno, se interpreta ya como digerida, si se quiere, por ese fermento, ¿no es cierto? Entonces ya es como, baja básicamente el índice glucémico, pero estamos comiendo un poco de harina. Es un paso, sí, es un paso importante. Todo eso va a sumar y va a hacer a acostumbrarnos y a hacer ese hábito saludable. Todo suma, así que Y cuando es hablamos muy de importante todas este tipo de harina herramientas. de almendras, harina de lino, harina de centeno, son todas cosas diferentes. Cuando hablamos de harina de arroz, estamos hablando de un índice glucémico medianamente alto. Ojo con eso, ojo con el paciente diabético. Ahora, cuando hablamos de una harina de lino o una harina de almendras o una harina de coco, estamos hablando de grasas naturales. Es otro tipo de cosa y ahí ya no tenemos harinas. Y súper necesarias. Exacto. Y súper necesarias. Necesitamos incorporar ese tipo de ácidos grasos a nuestro cuerpo, sobre todo el coco, es fundamental empezar a reemplazar, aparte lo rico que es el coco, nuestro mate de coco, es súper, súper, súper Nuestro rico. mate de Es coco. la leche de coco. La leche de coco es también una O resolución, sea sobre todo que para los chicos. un poco en Sacarle la leche a resumen, los chicos es muy doctor, difícil. sería empezar con el paciente en esta desintoxicación a bajar el consumo de harinas, a bajar el consumo de Exactamente. azúcar refinada, en lo posible suspenderlo. ¿Y qué endulzante les recomienda? Sí. Yo el azúcar, con el azúcar no negocio, no hay negociación con el azúcar. Sí no podemos no acostumbrar, es distinta, sí, todo bien, pero el azúcar para mí es directamente, el azúcar y la sal no son negociables. Perdón por las industrias de azúcar y sal, pero para mí no son negociables, no son saludables absolutamente para nada.
Los que yo doy como número uno de reemplazo, los doy en orden, es el azúcar de coco, que es exquisita, es lo Riquísima. mejor, eh, riquísima. Stevia, acá en Jujuy por suerte tenemos un montón de opciones, creo que ya es global, en todos lados conseguimos stevia en todas sus formas. La stevia acá en Jujuy la conseguís en planta, en el arbustito. Y el secreto es colocarlo la noche anterior en remojo a un puñadito de stevia, por ejemplo para el mate, y al día siguiente el agua es nuestro endulcorante, digamos, y es natural. Esto para la stevia. La otra opción también es la miel. Aparte la miel tiene millones de propiedades, es buenísima la miel. Y por último la azúcar mascabo, que es un ejemplo, yo lo utilizo mucho, que me gusta trabajar mucho con el kéfir y es con lo que alimentamos los nodulitos de kéfir. Esos son los Perfecto. reemplazos que yo doy Y con las sales, para doctor, el que azúcar. preguntaron, la sal, ¿qué sal recomienda en caso de que consuman? La sal, bueno, la sal también, la sal tirarla, ni siquiera regalarla, la sal no sirve absolutamente para nada. ¿Y cómo La condimenta? A sal, ver, ¿qué condimento el probó reemplazo usted? es, bueno, ahí se reemplazo natural de la sal, que acá acaban de poner la del Himalaya, la Himalaya, que es la rosada, y la sal marina. Esas Ujú. son las dos sales que nos gusta trabajar, me gusta mucho trabajar. En reemplazo, el limón también le da a todos los alimentos, les da, en la lengua participa en realidad como una sensación de sal. Pero si te gusta ponerle sal, ahí tenés unos buenos reemplazos y mucho más saludables. Son otro tipo de sal que no tienen ese alto contenido en La sodio que es pimienta lo que negra nos también. hace tan mal. La pimienta negra, la pimienta de cayena, o sea, el combo pimienta es tremendo. Y ahí podemos entrar también en, no sé, en condimentos hay un montón de Perfecto. herramientas que es un tema aparte, porque es un mundo. Bien. Exacto, sal marina y limón va con todo. El limón resalta la sal natural que tienen los productos. Y en la lengua percibimos eso. Por eso a La veces hasta pregunta no es es, necesario me ni han ponerle sal. preguntado, ¿el limón que viene preparado sirve? No, no sirve para nada. Claro, esas son preguntas que me hacen Son todos conservantes. No, no. Exacto, no limón. Claro, no. Muy bien. Doc, le hago otra El pregunta. limón tiene que ser de fruta. Claro, entonces, hablamos de las harinas, por un lado, este reemplazo paulatino, hablamos del azúcar, empecemos a buscar opciones y tiremos esa azúcar blanca que tenemos adentro de casa. La sal la reemplazamos por estas dos. Bien, ¿qué hacemos con las bacterias de nuestro intestino? Que supongo que será el próximo punto a tratar para buscar una salud intestinal. Perdón, me perdí. Estaba con un problema técnico. No, Imagino, decía que los escuché intestino, probióticos. escuché este intestino. Ah, bien. Bueno, yo luego de la desintoxicación, que es lo primero, que normalmente yo sugiero que se tomen por lo menos 3 semanas, que es el tiempo necesario para habitarse, digamos, a ese nueva forma de alimentarse. Bueno, hay una serie de alimentos en general que son buenos, pero yo para la parte intestinal, volviendo a la fibromialgia, siempre sugiero probar con prebióticos, que es una serie de alimentos que luego, si querés acá lo podemos publicar, a la tablita te la paso, así tienen son vegetales, frutas, legumbres Fibras. que van la función, exacto, mucha fibra, eso es lo fundamental. Y la función es darle de comer optimizar nuestra flora intestinal y luego sí empezar con probióticos para que lo reciban distinto, nuestra flora intestinal reciba distinta a estos probióticos. Bien, ¿y probióticos cuáles recomienda? El kefir, la kombucha y el sintético que es La el coajín. kombucha, Y con respecto a los tratamientos,
¿Cuánto tiempo deben realizarlo las pacientes para tener buen resultado? ¿Qué es lo que visualizás vos en la consulta? ¿Cómo mejoran? Por eso, bueno, mínimo, o sea, el tiempo necesario primero para hacer el hábito alimentario, ¿no es cierto? Son 3 semanas, pero ahí ya vamos a notar un resultado, como te digo, o un efecto en el cambio. Primero con con prebióticos y luego de esas 3 semanas sí podemos iniciar. O yo en realidad doy 7 días y empezamos con probióticos. Con dosis baja, empezás con un vaso, 2 vasos, se puede tomar tal vez hasta 1 litro. Eso va de acuerdo a los pacientes. Yo sugiero 200 mililitros iniciales por 3 días, 5 días. La semana siguiente empezar con la misma cantidad, o sea, 200 a la mañana y a la tarde. Eh, y vas viendo de acuerdo a lo que te dice el paciente, porque todos los organismos son totalmente distintos y tienen una respuesta totalmente distinta. Pero los cambios en cuanto a esta enfermedad son realmente rápidos si uno se adapta rápido a la alimentación y a la limpieza intestinal, ¿no? A la optimización de esa secreción de serotonina que hablábamos al principio. Perfecto. Doctor, yo sé que la cúrcuma genera un efecto antiinflamatorio muy importante. Quiero que usted nos hable de eso porque es fundamental para el tratamiento de este tipo de dolencias, por ejemplo, el dolor en la fibromialgia. Exactamente, sí, sí. Sí, sí, sí. Se utiliza el principio activo que es la curcumina. Viene en distintas formas, pero yo siempre trato de dar lo más natural posible. Tenemos una fórmula que es incorporar la cúrcuma a todo ¿Sirve tipo de la que viene en alimentos, polvo? no, en polvo no, tiene que ser en raíz y a soboya. La fórmula que tenemos nosotros, eh, como yo lo utilizo a veces como aderezo o directamente en el procedimiento de hacer las comidas, ¿no es cierto? Que es el que conoce la raíz de cúrcuma, y lo explico para el que no lo conoce, tiene la forma de una cascarita seca de una naranja. Es pequeñita, tiene 3 4 centímetros. Y yo utilizo o sea, una raíz, la pongo en mi mortero y coloco 8 o 10 granitos de pimienta negra o de cayena y le pongo un poquito de azúcar, perdón, de sal marina para poder molerlos bien. A eso lo podemos incorporar a 2 3 cucharaditas de aceite de oliva y colocarlo a la preparación de la comida. O lo utilizamos como aderezo. ¿Y eso qué Es una hace, Doc? ¿Lo ramita de prepara raíz de en cúrcuma. el mortero y lo tenés en un Claro, lo frasquito? molés en el morterito, lo pones en un frasquito, lo ¿Y dónde utilizás lo como conservas? aderezo ¿En la durante la heladera? ¿No comida se te humedece nada? no, lo comes inmediatamente, no, Ah, lo es comes en el inmediatamente momento porque ese es preparado. una Ah, porción muy bien. pequeña. Exactamente. O lo integrás, por ejemplo, si hiciste que es una salsa, lo integrás como condimento. Ajá, perfecto. Bien, yo lo que les recomiendo a las pacientes siempre es la preparación de un aceite que puede ser grasa de cerdo, manteca clarificada, aceite alto oleico, el de girasol alto oleico, el girasol común no, porque ya está oxidado, el alto oleico, el de oliva o el de coco. Esa base le ponemos la cúrcuma raya, la preparación que dijo el doctor se puede poner, o si no se raya la cúrcuma, se muele la pimienta y eso se Claro, lo funde con un poquito de calor, se lo guarda en un frasco y se lo pone en la heladera. Y esa es la base para todas las comidas que yo quiera hacer. pero está bien, sí. Exacto. No sirve comprar ni la cúrcuma en polvo, no sirve comprar las cápsulas de cúrcuma, eso ya se No. demostró que no sirve. Tienen que prepararla producto de la raíz, que la pueden conseguir en una verdulería o en la feria, ustedes tienen la feria ya. Tenemos una feria de verduras que es increíble y conseguimos absolutamente todo esto, es fácil de conseguir, así que ese es un muy buen tips como para empezar. Yo los Volviendo a la corcuminoides también fibromialgia, los la parte intestinal paso es por suero. fundamental. Yo la curcumina, la paso por suero. O sea, a los pacientes que le hago shock de vitamina C, Sí, también les ofrezco la curcumina
para pasar por vena, con excelentes resultados, obviamente, como antiinflamatorio. ¿Qué más decía, Doc, Sí, de lo intestinal? tiene esas propiedades. No, digo que tiene esas propiedades antiinflamatorias, además es súper antioxidante. Súper. Eh, Anticancerígena. hablaba, claro, claro, tiene muchos beneficios. Quería aclarar eso, ¿no? Lo importante de en esta enfermedad de la fibromialgia, la salud intestinal es fundamental. Voy a reiterar hasta el cansancio que ahí se segrega el 90%, perdón, de la serotonina, que es la clave en toda esta enfermedad, ¿no es cierto? Perfecto. Doc, y el omega 3 también es un potente antiinflamatorio, yo lo utilizo mucho en las pacientes con fibromialgia y acá es todo un mundo, ¿no? Porque existen muchos omega 3, no sirve el omega 3 de chía, no sirve porque es de plantas, nosotros somos animales, ¿sí? No nos sirve ese No, omega tiene porque que ser sacamos muy marino. poca cantidad. Tiene que ser Tiene que marino. ser marino, exacto. ¿Y cuánto, en qué, alguna Ese marca es el óptimo. comercial? De Yo hecho, para esta recomiendo, patología exacto. es... Indicación, consumir omega 3. Sí, 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 eso es una indicación, sí. Bien, ¿y qué omega 3 le recomienda, Doc? Tiene que ser marino. Hay varios orígenes de pescado, básicamente, ¿no es cierto? Marcas comerciales. eh, Se las damos después por Regulip hay mensajito, uno que... sí. Sí, sí, también podemos dar una lista. No tengo problema decir las marcas, pero bueno, las que son marinas de pescado, esas son las que sirven, que son, son conocidas, digamos, son las que más pedís de pescado marinos y están ahí, las conseguís fácil. Bien, y cuando vos tratás a tus pacientes con todo este abordaje integral, eh, ¿qué notas en ellas, aparte de que empiezan a disminuir los dolores? Acá quería también eso aclarar que es muy divertido, pues yo la paso bien, digamos, charlo mucho con mis pacientes. El comentario es que, obviamente yo sí lo noto y les aclaro, digamos, cuáles son, les indico cuáles son las mejorías, pero en la calle o sus seres queridos son los primeros en notar las mejorías. Inmediatamente mejora la piel, que es lo externo, lo que se ve. eh, Te regula inmediatamente la forma de ir, la forma y la cantidad de veces de ir al baño, el hábito catártico mejora, se optimiza un montón y eso es fundamental, fundamental en nuestra vida. Y de hecho, hasta hay pacientes que le he sugerido la forma de ir al baño, que hasta eso hacemos mal, ¿no? Tendríamos que tener una inclinación de 35 grados para defecar, digamos, ¿no es cierto? Eso es importante, un dato que parece tonto, pero es muy importante no estar sentado, sino estar en cuclillas. O sea, tenemos que poner un banquito en los pies para elevar nuestras piernas para que nuestro recto tome esos 35 grados y podamos eliminar realmente toda la materia fecal que no nos sirve, ¿no es cierto? Es un dato que parece tonto, pero es muy, muy fundamental. Una de las cosas que se E recomienda es poner un inmediatamente, banquito, ¿no? Levantar las sí, piernas, que suelen un servir los banquito, banquitos levantar las esos que piernas, usan los nenes exactamente. para llegar a hacer pis. Para subirse, exactamente, exactamente. Ahí logramos poner al recto a 35 grados para poder eliminar adecuadamente, ¿no es cierto?, nuestras heces. Inmediatamente el humor de la paciente mejora, la consulta a las 3 semanas, que es la experiencia esta de la que la pasó mal realmente, o sea, se puso a cambiar realmente sus hábitos y en esas 3 semanas brillaba, digamos, su energía A era vos te debe pasar lo distinta, mismo que a su mí. forma En la de próxima hablar era consulta, distinta, la piel brillaba divina. ¿cómo cae la diferencia entre una consulta y la otra? Muchas veces lo manifiestan las secretarias o las asistentes, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo cambió esta mujer? ¿O cómo vino? ¿Qué? Vienen contentas, Claro, claro, claro. sonrientes, y lo Vienen notan los que contentas, la rodean claro. primero. Eh, Claro, exactamente. Al uno
principal, alimentarse bien ya te da otra energía. Los alimentos saludables te dan otra energía, emanás otra energía. Te levantás, te mirás en el espejo y te ves bello, te ves distinto, te ves la piel mejor. Entonces ya arrancás el día distinto. La Descansás gente que está al mejor. lado tuyo descansás mejor, que bueno, ese es otro tips fundamental de esta enfermedad, ¿no? Que no tienen la sensación de que descansan completamente. Imagínate el humor de esas personas. Entonces cambia todo eso y realmente es maravilloso. Le cambias la vida. Y vuelvo a repetir, convivir con eso es tremendo, ¿eh? Uno se acostumbra a eso, se acostumbra a comer mal, se acostumbra a dormir mal, se acostumbra a convivir con dolor. Es un tema Y que encima eso largo, hace, largo y lindo. ¿por qué se la llama a este tipo de terapias antiedad? Porque en eso que vos decís de convivir, el cuerpo se termina adaptando y está en un constante Exactamente. desequilibrio en adaptarse y eso desgasta orgánicamente, por eso envejecemos. Claro, nuestro cuerpo se adapta. Claro, nuestro cuerpo se adapta, le pongamos lo que le pongamos, nuestro cuerpo se va a adaptar, pero ¿qué precio vamos a pagar en la línea de tiempo, ¿no es cierto? En algún momento algo nuestro cuerpo va, y durante ese tránsito también, de hecho cuando yo empecé a cambiar todos mis hábitos, cuando retomaba y iba y comía una hamburguesa tal vez por deseo, porque acá en Jujuy no hay esas hamburgueserías conocidas, eh, Doy fe. o comíamos, qué sé yo, alguna chocolate o algo que salíamos, o una pizza, inmediatamente una distensión abdominal, vómitos, diarrea, y eso antes lo transitaba como algo que me habrá caído mal, o sea, no O le no sé dábamos si te bolilla. pasa El cuerpo habla el inmediatamente. tema de la acidez constante, la distensión abdominal, la intolerancia a También, los bueno, alimentos sí, totalmente. Eso y es, eso que decías de eliminar los desechos, porque nosotros si estamos con esa materia fecal durante mucho tiempo en contacto, encima que es tóxica, está oxidada y está mucho tiempo en contacto con las células de nuestro intestino, estamos predisponiendo al cáncer de colon. O sea, no es solo la fibromialgia. exactamente. Exacto. Doctor, es Claro, por muy... eso Sí. ahora estamos hablando como tal vez específicamente de la fibromialgia, pero los beneficios son sistémicos, son a todo nivel y prevenís absolutamente todo. O sea, vas a vivir saludable, vas a vivir lo que tengas que vivir, pero saludable, sin enfermarte. Esa es nuestra propuesta, digo. La propuesta es tener años de calidad. De calidad, exactamente. Exacto. Bueno, Vivir doctor, saludablemente. se nos terminó el tiempo, la verdad que se me terminó rapidísimo. Me hubiera encantado seguir un A rato mí se más, me pasó muy rápido con todos rápido. los problemas que tuve. No, Sí, a rapidísimo. mí Y también. adaptándonos, fundamental, a las Sí, muy adversidades. rápido. Bueno, con respecto a la charla me Exactamente, pareció sí, sí. sumamente interesante, creo que siempre andamos en lo mismo, la belleza desde adentro, el sentirse bien te hace verte bien, por eso es que hacemos tanto hincapié en esto. El doctor tiene sus redes sociales, yo tengo las mías, interactúen, pregúntenos, nosotros les acercamos toda la información, subimos recetas, subimos información constantemente. Todo depende de lo que ustedes nos vayan pidiendo. Exactamente, exactamente. Exacto, Doc. Seguramente vamos a hacer una Pídanos que segunda. nosotros estamos para eso. Genial. Bueno, el doctor atiende en Jujuy, próximamente va a venir de nuevo cuando la pandemia nos deje atender a Capital. Así que lo esperamos y le dejo un besote enorme. Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, en breve lo voy a estar invitando de nuevo, Un doctor. placer y saludos a todos. Un beso a todos. Bueno, Chao, sería un chao. placer.